Conocer nuestra mente, nuestras experiencias, nuestras creencias es absolutamente necesario para entender cómo caminamos y cómo actuamos en cada uno de nuestros días, cómo manejar nuestra mente, cómo ser consciente de lo que vivimos en cada minuto. Así que hoy Papá Jaime nos está acompañando para hablarnos del poder de la mente y cómo podemos crear nuestra vida. Papá Jaime, bienvenido y como siempre es muy lindo tenerte aquí. ¿Qué más, Dianita, querida? Qué lindo verte, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar de nuevo acá, ya regresando. Esta es tu casa, siempre lo será. Nuestra mente, este misterio tan grande, porque actuamos según el 10% que es nuestra mente consciente, el resto sería nuestra mente subconsciente. Dicen que hasta más porcentaje, no lo sé, pero ¿cómo funciona nuestra mente en todo lo que hacemos en nuestra vida? Desafortunadamente, a nosotros nos programan en el subconsciente con un disco rayado. Te programan a hacer lo que no quieres hacer, a buscar cómo impresionar a los demás, y te meten todo un sistema de creencias basadas en el miedo. Te vas a envejecer, te vas a morir, te vas a enfermar, de qué dirá la gente, qué pensará el otro. Toda esa basura, desde el vientre de tu madre hasta la edad en que estés, la llevas ahí en el subconsciente y es con el piloto que operas. Y el cerebro subconsciente es el que tiene el control de la vida, porque es muy poderoso. Procesa 9 millones de bytes por segundo. Yo me atreví a dar un porcentaje. Dije que 90% actuamos según nuestra mente subconsciente y el 10% de nuestra mente consciente. ¿Esos porcentajes funcionan o hasta más? Es muy difícil pues decir exactamente cuánto, pero el cerebro subconsciente, hay gente que siempre está en piloto automático. Por eso hay tanta depresión, tanto estrés, tanta ansiedad, tanta violencia, tanto maltrato. Porque es un programa y una codificación que te han metido y no sabes cómo manejarla. Y como está grabada, simplemente sigue en piloto automático, matando, robando, violando, torturando, destruyendo, haciendo daño, criticando, deprimiéndose, sin sentido. ¿Qué es lo que yo he hecho? Es trabajar, desprogramar ese ADN, biodecodificar el cerebro subconsciente, desprogramarlo y aprender a manejar el cerebro consciente. El cerebro consciente obedece el subconsciente lo que le diga, pero si no lo sabes manejar, tú terminas haciendo lo que tu papá y tu mamá y la familia y el colegio te programaron acá, que es una educación en el miedo, no en el amor. Por eso hay tanto sufrimiento. Entonces el subconsciente procesa 9 millones de bytes por segundo. En uno bien brutico, uno bien poderoso, 17 millones de bytes por segundo, contra el consciente que solo procesa 150 bytes. Imagínate, 150 contra 15 millones de bytes. Pero lo que el consciente diga, el subconsciente no cuestiona, no pregunta, obedece, pero no nos enseñan a manejarlo. Por eso el problema. Es por eso que cuando aprendo una cosa nueva, estoy dispuesto a hacerlo, pero me saboteo 1000 veces y me vuelvo a sabotear y me vuelvo a sabotear. Claro, porque es que el cerebro subconsciente aprende. Uno es holográmico y aprende por repetición, verbalización, repetir. O si no, no lo graba, no lo ancla. Entonces, por ahí mucha gente lee un libro, hace tal y dice buenísimo, pero no le queda. ¿Por qué? Porque no lo repitió, no lo afirmó, no lo sintió. Entonces, una de las cosas que hay que empezar a hacer es lo que yo quiero para mi vida, cómo lo va a manifestar. Entonces, hay dos características inherentes a la conciencia, que esa que te conecta con ese mago interior que vive dentro de ti, que ve lo invisible, que percibe lo intangible y que tiene el poder de llevarte a manifestar lo que quieras y tiene el poder de manejar el subconsciente. ¿Y cuáles son? Una, la atención y la otra, la intención. Son las dos características inherentes. Entonces, cuando hay atención y hay focalización, las cosas crecen y tú puedes manifestar. Si tú estás sufriendo, le quitas la atención a lo que te hace sufrir. Y la intención amorosa es la que te da la oportunidad de crear, manifestar y organizar todo.
Entonces mire la importancia que tiene ahí la meditación. Esta que yo hago, por ejemplo, que lleva a la gente a que conecten mente con corazón, pero fluyan amorosamente, cuando aprenden a elegir conscientemente qué quieren para sus vidas. Papá Jaime, es que el cerebro definitivamente aprende por repetición, por eso los decretos, mientras más los repites más te sirven, por eso cuando ves una película 2 o 3 veces la entiendes mejor. Les ha pasado también que leen un libro por tercera vez y ven cosas que no vieron en la primera leída. Esto es increíble. Asimismo, como tú lo dices, quitarle la atención a la que nos hace sufrir, pero como los pensamientos subconscientes están allí hablando más duro y más duro, más duro, a veces hay una pelea interna en tu mente que casi que te enloquece. ¿Cómo haces entonces para hacer con tranquilidad, para quitarle esas cosas o esa atención a lo que te hace sufrir? Empezando que a ti te enseñan a enfermarte, a estresarte, a angustiarte, a vivir miserable. Es una programación. Cuando a ti te llega ese pensamiento negativo y estás pendiente de él, o sea, por eso hay que estar pendiente del subconsciente para crear y manifestar lo que tú quieres. Cuando llega ese pensamiento negativo, simplemente lo observas atentamente, lo cambias por uno positivo o lo ignoras. Por eso la respiración es tan importante, porque cuando tú respiras, focalizas la intención claramente, anclas en el hipocampo, inmediatamente manda una señal a la base gangliar, manda una señal al hipocampo, a la ínsula, y empieza a vibrar en una frecuencia alta, en la que graba, porque cuando estás con miedo, tú no puedes anclar la información. Entonces, mira la importancia que tiene la atención y la intención y el dejar que las cosas fluyan amorosamente, pero tenemos miedo a la incertidumbre. Cuando tú disfrutas de la sabiduría que tiene no tener certeza de qué va a suceder, el miedo instantáneamente desaparece y empiezas a disfrutar tu vida. Por ejemplo, ahora que estábamos en el Círculo Polar Ártico, el miedo más grande subconscientemente era ¿qué? Salir del sauna a menos 28 grados bajo cero, entrar dentro del hielo y empezar a meditar y a respirar. Y el miedo está asociado a las creencias subconscientes. El frío enferma, el frío da gripa, el frío da bronconeumonía, el frío me mata, el frío tal, y es todo lo contrario. Pero son programaciones que te llevan a ti a vivir una vida que no es la que tienes que vivir. Cuando tú te armonizas con el frío, con la creencia, le quitas la atención y lo empiezas a disfrutar, se abre un mundo de infinitas posibilidades, tu sistema inmunológico se levanta, el miedo desaparece, la depresión desaparece y aprendes a manejar la emoción, porque nosotros lo que hacemos es reprimir la emoción inconscientemente. Por eso yo hablo tanto de la autoobservación, del silencio, porque tú en silencio, cuando tienes una emoción que tiene vida propia, analiza la emoción y de dónde viene lo que sientes, viene lo que piensas. Cuando llega un pensamiento a tu cabeza, tu cuerpo siente algo en determinado lugar, en el estómago, el corazón empieza a palpitar más rápido. Y si ese pensamiento es negativo o te hace sentir cosas que no te gustan, pasan dos cosas. Primero, tienes que detectarlo porque te das cuenta que eso no es un pensamiento consciente, que es un pensamiento que viene de tu subconsciente. Y segundo, pues hasta te hace un favor, ya cuando cambiamos el observador, porque te está mostrando algo que debes trabajar en ti. ¿Funciona así? Tienes que cambiar. Entonces, la emoción, la gente trata de reprimirla. Y no se puede reprimir. No es reprimirla, es identifica esa emoción. ¿Por qué tengo ira? ¿Por qué tengo tristeza? ¿Por qué tengo depresión? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué soy tan violento? ¿Por qué me detono? ¿De dónde viene? De lo que estás sintiendo en el corazoncito. Y eso que estás sintiendo viene de unos pensamientos. Por eso yo siempre digo, ni tus peores enemigos te pueden hacer a ti tanto daño
como tus propios pensamientos y vienen de unas creencias subconscientes que a ti te metieron acá y tú crees que son verdad y no son verdad. Papá Jaime, pero no necesariamente siempre son creencias o de experiencias que viviste y quedaron ancladas en tu sistema, en tu ADN y están como marcadas y por eso tienes miedo cuando ves una situación parecida o cuando ves una película parecida a lo que te pasó, una escena, lloras, te sientes mal, es porque recuerdas algo. Claro, porque está conectado, porque ¿cómo se forma una creencia? Piensa, siente, siente, piensa, piensa, experimenta, experimenta, vuelve a sentir, ancla en el hipocampo y después el subconsciente sigue eso, sea verdad o sea mentira, sea que te lo contaron o lo viviste y empiezas a imaginarte un montón de cosas y no te ha pasado que tú de pronto puedes sufrir por cosas que nunca sucedieron, por tragedias que nunca te pasaron, que te empeliculas. Eso es el subconsciente. Por eso, cuando uno se observa en silencio y aprende a manejar la emoción, no a reprimirla, instantáneamente tu vida cambia. A gestionar tu emoción, porque las emociones no se pueden controlar. Esto es imposible. Alguna vez es manejarlas y saberlas gestionar. El por qué o el para qué estoy sintiendo lo que siento, qué despertó en mí. ¿Cómo me doy cuenta que mi vida la está manejando mi mente subconsciente cuando no tengo los resultados que quiero? ¿Cómo sabes tú? Hay depresión, hay estrés, hay ansiedad, hay un vacío interior que tú no sabes cómo llenarlo. ¿Y cómo lo vas a llenar si ni siquiera estás consciente de lo que estás pensando? Cuando tú estás consciente, tranquila, serena, de un pensamiento que genera esas emociones, pues ya lo puedes cambiar. O sea, la emoción es un indicador que te dice, si estás triste, cuestiona tu creencia de que tiene. Y al cuestionar la creencia y cambiarla, la depresión, la ansiedad desaparece. Pero si no hace nada y la guarda acá y le da tiempo y espacio, ¿en qué se convierte la tristeza? En depresión. Y la depresión sí es mala. O sea que cada que juzgo algo, que critico algo, que cuestiono, no, cuestionar sí viene como de las ganas de saber o de conocer algo nuevo, pero cuando critico y juzgo constantemente es porque eso viene de algo que tengo en mi subconsciente. Siempre que tú estás juzgando, criticando, calumniando, haciendo papel de víctima o de verdugo, siempre vibras en una frecuencia vibratoria baja y atraes eso a tu vida. Es el problema de la crítica. Cuando tú dices tú, ¿cuántos dedos apuntan hacia mí? Cuando tú estás criticando, vibras bajo. Cuando tú cuestionas la creencia, no, porque tú estás cuestionando. Esto es bueno para mí. Y yo siempre le digo a la gente, tú tienes que tomar una decisión. Perfecto. ¿Cómo la tomas? Te preguntas, ¿la decisión que va a tomar me da paz interior? ¿Me da tranquilidad? Sí, tómela. Ay, no, ese es el mayor indicativo. ¿para qué la tomas? Si no te da paz, ¿para qué la tomas? Y después tienes que elegir con conciencia y con una intención clara. Porque si tú no eliges qué quieres para tu vida, cómo lo quieres y para dónde vas, alguien elige por ti. Y quien elige, no elige lo que tú quieres, lo que el otro quiere. Claro. Y tu cuerpo es el mensajero más potente, porque el cuerpo te está diciendo, ¿te sientes bien o no te sientes bien al tomar una decisión? Pero aquí puede haber como una disyuntiva, papá Jaime, porque ¿qué tal que lo que yo sienta esté basado en mis creencias? ¿Cómo hago para hacer esa diferencia? Por eso es tan importante el silencio y cuestionar la creencia. Si tú tienes una creencia, porque la gente dice, ¿es verdad o es mentira? No, no es de que sea verdad o mentira. Si la creencia que tú tienes, religiosa, que son poderosísimas y peligrosísimas, porque van al fanatismo, política, social, en el deporte, cualquier creencia, cuando tú la cuestionas, ¿y por qué la cuestionas? Porque te está haciendo sufrir. Cuando la cuestionas y la cambias, el sufrimiento desaparece. Pero hágala y cambiar a alguien su creencia religiosa. Se hace matar por defender una creencia religiosa o una creencia política o una creencia en el deporte o una creencia cultural.
porque se enganchan. Por eso es tan importante desenganchar. ¿Y cómo te desenganchas? Cuando te autoobservas. Y si eso que tú tienes te genera tensión o estrés, que es lo que genera la enfermedad, lo tienes que cambiar. Grábate esto. Los cambios siempre deben ser desde adentro hacia afuera. Cambia tus pensamientos y entonces cambia tu mundo. Cambia tus acciones y entonces el exterior se altera. Si no puedes actuar y pensar mejor de lo que lo haces ahora, vas a estar creando más de lo mismo. Te insisto, creas tu futuro con base en lo que vives ahora, hoy. Pero si cambias tu estado emocional, seleccionas nuevos pensamientos y por consiguiente empiezas a transformar tus comportamientos, todo lo que te rodea mutará acorde con eso que proyectas desde tu interior. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza. Entonces mira, a ti en ese momento te hacen una propuesta o tienes que tomar una decisión y tú sentiste miedo y sacaste un montón de peros. Entonces nos regalas la forma de cómo identificar de que eso es una creencia, la vas a cuestionar y vas a volverla a preguntarle a tu cuerpo o que definitivamente es que no te da paz. Sí, tú simplemente haces esto. 1, te aquietas, te tranquilizas, inhalas muy profundamente, exhalas por la boca y pelas el diente, sonríes. Llevas tus 2 manos, triángulo lumini, al corazón. Escucha la voz de tu corazón. ¿Cómo sabes que es tu corazón? No hay miedo, hay amor. Y te preguntas, ¿la decisión que voy a tomar me da paz, me da tranquilidad? Escuchas ese mago que habla. Sí, tómala. No, no la tomes, sí, para que pero, después... Pero no, en una relación, tú estás con una persona tóxica que te insulta, te desprecia, te maltrata, se burla de ti. Es que sigo, ¿por qué voy a seguir? No, es que me da para el arriendo, me paga el carro, el apartamento, o educa a mis hijos. ¿Eso te da paz? ¿Eso es lo que quieres para tu vida? Estoy en un trabajo en que no me siento bien haciéndolo porque estoy en contra de mis principios. Siga ahí, se revienta. Llega alguien nuevo, hagamos una sociedad. Sí, pero a mí me parece que ese es como medio raro, mafioso, o me va a tumbar. ¿Para qué se mete? O sea, es estar consciente, es estar alerta. Y estar alerta es una de las cosas más importantes de la meditación. Estar alerta, consciente y alegre. No estresado, así no, es estar observando todo, con esa capacidad silenciosa y alegre de mirar qué está pasando. Por ejemplo, para mí la meditación es contemplación alegre, no es en una posición rígida, no es de estar con un montón de cosas que te meten acá, no. La meditación es contemplar alegremente y cambiar de frecuencia cerebral, y es algo bien importante cuando hablamos de la contemplación alegre, la meditación, es que si yo escribo con la derecha, el hemisferio que predomina es el izquierdo, psicorrígido, calculador, frío, analítico, rígido. Si soy zurdo, es el derecho, que es el que le gusta el arte, la naturaleza, la música, la danza, es suelto y fluye amorosamente. Por eso dicen que los zurdos son mucho más creativos, les gusta experimentar nuevas cosas. Exacto. Y sí, lo he Todo visto. está conectado, Sí. y por eso hay que balancear los dos. Entonces, ¿qué es la meditación? Para que la gente lo entienda, es que es muy simple. Yo lo hablo desde la neurociencia y desde lo básico, lo normal. ¿Tú alguna vez has quedado totalmente embobada viendo un atardecer? ¿Qué? Y no te quieres quitar de ahí. ¿Qué pasó? Ese hemisferio izquierdo psicorrígido calculador, que es el que te controla y está conectado al subconsciente y a la amígdala cerebral,
que es la que se detona, se engancha, se focaliza ahí, se queda así. Y en ese momento, como está distraído, el hemisferio derecho toma el control. Esa es la meditación. Cambias de frecuencia cerebral, te das de 30 Hz a 13.5, entras en alfa, entras en paz, en amor, en alegría. No tienes que hacer esfuerzo, es totalmente natural. Pero nos ponen un montón de cosas que nos desvían. Tú no puedes poner tu mente en blanco. Tú puedes poner la mente, focalizarla en un punto en blanco. Es una traducción del sánscrito mal hecha, porque ellos decían, focalice la atención en un punto en blanco. Y entonces la gente dice ahora, va a tener, y tú puedes tener gaps de pensamiento, en que estás totalmente balanceado, concentrado viendo el atardecer. Ahí está en blanco, pero no es de que no piense, tú puedes estar muerta, y el cerebro sigue produciendo miles de pensamientos hasta que se apaga totalmente. Papá Jaime, una estrategia para aprender a conocer y a manejar la mente cada uno de nuestros días. ¿Cómo se empieza a trabajar y a entrenarse en esto? Lo primero que tú tienes que hacer es estar en silencio, observando las emociones que estás experimentando. Cuestionas las creencias que son generadas por esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos, y se abre un mundo de infinitas posibilidades para ti. Pero tienes que cuestionar. Esa es la clave. Cuestionar, siempre. Cuestionar y autoobservarte. ¿Estás actuando o reaccionando? Si estás reaccionando, estás con miedo. Si estás actuando, estás desde el corazón. O sea, para tú saber que es tu corazón el que habla, es el amor. El miedo es el ego, es el cerebro subconsciente. Y el subconsciente está programado porque siempre está en posición de ataque, defensa, parálisis. Y ahí es donde nos bloqueamos, con todos los procesos de la vida. Papá Jaime, como siempre, qué lindas conversaciones. Muchas gracias por acompañarnos y hacer parte de esto. Y recordarle a la gente que nunca, jamás dejen de soñar y que ser feliz es una decisión. Gracias. Besitos para todos. Recuerda que el que sueña vive y el que vive